Actualizamos las noticias en este bloque de Directo América de France 24. Soy Daniela Blandón Ramírez. Bienvenidos, escuchemos los titulares. Un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra está más cerca que nunca, según Donald Trump. Esto tras 2 días de negociaciones en Berlín de su equipo con líderes europeos que ahora piden condenas contra Rusia en La Haya, mientras el Kremlin rechaza una tregua navideña. Tenemos el reporte. Días cruciales para el estancado acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Este martes los legisladores respaldaron imponer controles más estrictos sobre importaciones agrícolas. El bloque quiere sellarlo este mismo fin de semana, pero persisten las dudas de países como Francia e Italia. Conectamos desde Bruselas. Un ataque inspirado por el Estado Islámico. El gobierno y la policía de Australia dicen tener pruebas de que la masacre de 15 personas en la playa más famosa de Sydney fue un acto terrorista antisemita motivado por la ideología del grupo yihadista. Vamos a empezar hablando de la guerra en Ucrania, porque Estados Unidos confía en que un acuerdo para poner fin al conflicto está más cerca que nunca, mientras el Kremlin condiciona una tregua navideña a que efectivamente se firme este pacto. Este martes el presidente ucraniano está en La Haya, en donde pide que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar los daños causados. Para conocer los detalles, conectamos a esta hora con nuestra enviada especial a la capital ucraniana, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas tardes para usted. Trump dice que ya casi hay un acuerdo, mientras el Kremlin rechaza una tregua de Navidad. ¿Qué tan avanzadas están realmente las negociaciones? En Ucrania han recordado aquella famosa frase en cualquier negociación que nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Todo esto a pesar de estas declaraciones del presidente Trump y también de que el canciller alemán aseguraba que nunca se había estado tan cerca, o por lo menos nunca se había avanzado tanto en estas negociaciones desde el comienzo de la invasión a gran escala. Sin embargo, faltan muchos detalles por cerrar, especialmente aquellos relacionados con el territorio, como hemos venido hablando en los últimos informes. Esa región del Donbass, especialmente en la región de Donetsk, donde todavía tiene el control Ucrania entre el 15 y el 20% y que clama tener el control Rusia. Eso es uno de los temas más difíciles. Están a la espera de seguir teniendo alternativas que les presenten los norteamericanos, especialmente quienes tendrían el control y el manejo de esa zona de la que ellos hablan si Ucrania eventualmente se retiraría de allí. Una idea que no es apoyada por la mayoría de los ucranianos, según una encuesta publicada ayer por el Instituto de Sociología de Kiev. Sin embargo, están también a la espera de esa propuesta, de ese cese al fuego durante estos tiempos de Navidad. Ya dijo Rusia que hasta que todo estuviera firmado no se haría. Hay que esperar a ver lo que pasa, porque se ha hablado de que seguirán estas reuniones entre la parte ucraniana, europea y norteamericana en los próximos días en diferentes documentos que están trabajando tanto para garantías como para garantías legales, como para el cese al fuego, y deberían reunirse, si todo sale bien, los delegados norteamericanos con Rusia para proponerles esta nueva propuesta y esperar así una respuesta. Así que este cese al fuego se ve lejano y aquí, mientras tanto, siguen las hostilidades y los avances en el frente de batalla y también las respuestas ucranianas con esos drones, tanto aéreos como submarinos de largo alcance. Claro, y frente a esto último que nos menciona Catalina, ¿cómo está la situación en el terreno de cara a las festividades decembrinas? Bueno, son muchísimos frentes abiertos para Ucrania y hay que tenerlos en cuenta. Uno es ese largo frente de batalla, más de 1.100 kilómetros, donde hay contactos básicamente a todo lo largo del frente, y Rusia presiona especialmente en esta región conocida como el Donbass, en Pokrovsk, en frentes de Konstantinivka, en Borova, hacia el lado de Limán, y es muy difícil para los ucranianos sostener y detener estos avances rusos, especialmente en Pokrovsk,
donde han fortalecido las tropas, han llevado más tropas hacia allí y siguen atacando. Sin embargo, Ucrania tiene avances y buenas noticias en otro frente, en el de Kupiansk, donde han logrado recuperar territorio. Ayer, Ucrania lanzaba por primera vez drones submarinos, el Subsea Baby, que alcanzó a atacar uno de los submarinos desde la flota. Están allí en el Mar Negro y lo que lograron es sacarlo de operación por el momento. Esto es un gran logro para ellos porque este submarino lleva siempre 4 misiles Caliber, que son misiles cruceros desde donde lanzas ataques, especialmente en las últimas semanas, a la infraestructura eléctrica. Son misiles que valen, submarinos que valen entre 400 y 500 millones de dólares, lo que obviamente es un gran costo para Rusia. Y hablando de la infraestructura energética, ese es el gran peligro que tiene Ucrania. En la actualidad se avisan que van a bajar las temperaturas fuertemente en las próximas semanas y ese podría ser el mayor peligro, no tanto las armas ni los misiles, sino la baja de las temperaturas, porque afectaría a esa infraestructura eléctrica que ya está muy afectada y podría dejar a los ucranianos sin calefacción y sin electricidad, lo que sería muy duro en estas próximas semanas de Navidad. Era Catalina Gómez Ángel desde Kiev. Muchas gracias por este reporte. Vamos a quedarnos en el continente. Después de 25 años de estancamiento, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, parece estar cerca de una firma definitiva. Al menos este martes, los legisladores del bloque comunitario aprobaron una medida que podría ayudar a tranquilizar a los agricultores de ciertos países cuya oposición ha dificultado las negociaciones. Establecemos por eso comunicación con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Muy buenas tardes para usted. ¿Y de qué se trata, primero que todo, esta medida aprobada hoy? ¿Y se la considera suficiente para lo que piden los agricultores de países como, por ejemplo, Francia e Italia? Buenos días. Como comentabas ayer, en una de las fechas clave, la Eurocámara apoyó con 431 votos a favor unas salvaguardas para tranquilizar a los agricultores europeos en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La votación de hoy se produce in extremis porque se espera que el sábado se pueda firmar este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Las medidas que se han aprobado son mucho más estrictas para tranquilizar a este sector. Se crea un instrumento legal que hasta ahora nunca se ha aplicado para proteger el mercado agrícola europeo. Se publicarán informes cada 3 meses para informar de la situación de los mercados. Si hay un aumento del 5% en las importaciones de productos de Mercosur o se reduce también los precios significativamente, la Unión Europea podría suspender temporalmente los beneficios arancelarios. Además, estas medidas sobre todo afectarán a productos considerados sensibles para la Unión Europea, como la carne de vacuno, también la de corral, arroz, el etanol, la miel o el azúcar. El voto final ha sido menos ajustado de lo previsto, con los principales grupos apoyando, mientras que la izquierda y la extrema derecha lo ha rechazado. Ahora, ¿cómo contribuyen estas salvaguardas de las que estamos hablando a que este acuerdo efectivamente se firme este fin de semana y qué se espera también esta semana, que es considerada bien decisiva? Sí, así es muy decisiva para avanzar en el conjunto del acuerdo. Antes de que acabe la semana se debería aprobar a nivel técnico por los países y luego una votación formal. Con este acuerdo no requiere unanimidad, pero sí que se necesita una mayoría de países. Pero de momento Francia es el principal país que lo rechaza. Incluso el gobierno francés ha pedido retrasar esta misma semana porque necesita más garantías, asegura. Pero también hay reticencias de Polonia, Austria, Irlanda, incluso de Italia, cuyo voto es clave para inclinar la balanza hacia un lado o a otro. La presión ahora mismo es máxima, quedan muy pocos días para llegar a un acuerdo. Esther Herrera desde Bruselas, muchas gracias por este reporte y vamos a cambiar de información. Australia sigue rindiendo homenajes a las 15 víctimas de la masacre en Bondi Beach, la playa más famosa de Sydney, que deja todavía 25 personas hospitalizadas, 10 de ellas en estado crítico. Mientras tanto, se van aclarando los motivos del ataque. Según la policía, los 2 atacantes, padre e hijo, habrían sido inspirados por la ideología del Estado Islámico. Veamos los detalles en el siguiente informe. En Bondi Beach, lugar del tiroteo, los habitantes continúan rindiendo homenaje a las víctimas del atentado.
La investigación, por su parte, parece avanzar. Según las autoridades, los dos tiradores, Sajid y Navid Akram, actuaron solos, tras haberse radicalizado. Parece que existen pruebas que indican que este acto fue inspirado por el grupo Estado Islámico, en particular por la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que fue incautado. También se encontraron explosivos caseros en su automóvil. En 2019, mientras tomaba clases de recitación del Corán, el hijo ya estaba en la mira de los investigadores, sospechoso de estar vinculado a dos miembros del Estado Islámico. Pero según las autoridades, a esta época no representaba una amenaza inmediata. La policía investiga ahora los preparativos del ataque. Algunos medios informaron que los dos atacantes viajaron a Filipinas el mes pasado. Puedo confirmar que efectivamente estuvieron allí. Las razones de su viaje, su objetivo y los lugares que visitaron están siendo investigados actualmente. El inmenso archipiélago filipino albergaría algunas células yihadistas vinculadas al grupo Estado Islámico, en particular en la isla de Mindanao al sur. Según las autoridades filipinas, fue precisamente a esta región a donde se dirigieron los dos hombres, con pasaportes indio y australiano respectivamente. Y en noticias de nuestro continente, Estados Unidos intensifica su arremetida contra las que denomina narcolanchas en el Pacífico. Las Fuerzas Armadas reportaron la muerte de al menos 8 personas el lunes tras los ataques a 3 embarcaciones que, según afirma la administración Trump, transportaba drogas. Una campaña que ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques desde principios de septiembre, según las autoridades, y por la que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, deberán rendir cuentas en el Congreso este martes. En medio de lo que ha justificado como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que declara al fentanilo un arma de destrucción masiva. La medida amplía la autoridad del gobierno para combatir el opioide sintético al que se atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. Jesús Yajure nos amplía. Parece más un arma química que un narcótico, fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras firmar un decreto que clasifica al fentanilo como arma de destrucción masiva, una designación sin precedentes para un narcótico que amplía drásticamente la autoridad del gobierno para combatir los opioides sintéticos, en un momento en el que la administración Trump recurre a tácticas más agresivas y militaristas para combatir el tráfico de drogas. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, y eso es lo que es. Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta. Que sepamos, de 200 a 300.000 personas mueren cada año, por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva. El fentanilo es un opioide sintético muy potente. 2 miligramos se consideran una dosis potencialmente letal. Gran parte de los precursores químicos usados para fabricar este opioide se envían desde China a México, donde los carteles terminan de procesar la droga antes de introducirla de contrabando en Estados Unidos. Aunque su potencia es indiscutible, ningún ejército, fuerza policial ni grupo terrorista ha utilizado el fentanilo como arma en la última década. En Estados Unidos, las muertes por droga han caído desde 2023, pero siguen en niveles epidémicos, de 73.838 muertes en 2022 vinculadas al fentanilo hasta más de 72.000 en 2023, y se estima que el fentanilo ha causado al menos 45.000 muertes en 2025. El mes pasado, China endureció los controles sobre 13 sustancias químicas precursoras del fentanilo y anunció nuevas licencias y permisos para la exportación de estos componentes, como parte de los acuerdos alcanzados tras la reunión del líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump en Corea del Sur. Colombia rindió homenaje a las víctimas de un accidente de autobús que cobró la vida de 17 personas, la mayoría adolescentes, durante una excursión escolar el fin de semana. Las conmemoraciones incluyeron flores, velas y una exhibición de fotos de los jóvenes fallecidos. El vehículo en el que viajaban al menos 40 estudiantes del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, se desplomó por un barranco en una zona rural del norte del país, mientras se dirigían de vuelta desde el municipio costeño de Toló.
Y cerramos con la más reciente derrota del Paris Saint-Germain, pero no en el terreno de juego, sino en los estrados judiciales. El club de fútbol francés fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a pagar cerca de 61 millones de euros a Kylian Mbappé, su exjugador que en 2024 se unió al Real Madrid. La estrella francesa reclamaba el pago de primas y salarios por unos 263 millones de euros al club parisino, que por su parte le pedía 440 millones por daños y perjuicios. La justicia arbitró a favor del atacante. De esta manera finalizamos, pero quédense con nosotros.